Hola gente de YouTube, aquí Creatbast presenta una teoría de Wattpad. La teoría no es mía, todo crédito a sus respectivos creadores. El link del creador de Wattpad estará en la descripción. Sin más, empecemos. Jon era un tipo común y corriente, adicto al anime, en especial a Naruto, pero no le gustaba el protagonista ya que era un cabeza hueca que perdonaba a todos. Vive con sus padres y su hermano menor. Ellos siempre han tenido preferencia hacia su hermano menor, odiaba esa sonrisa amable que le daba, como burlándose de él. Detestaba a su hermano y a sus padres, que solo eran unos idiotas. Yo era un simple peón en una fábrica de aceite, ya que no quisieron pagarle la universidad, mientras que su hermano era un doctor. En fin, no le gusta el protagonista Naruto, pero sí el mundo de Naruto, ya que es increíble cómo puedes hacer muchas cosas con el chakra. Su muerte fue simple, caminaba por la calle y lo atropellaron por no prestar atención. Ahora Jon se encontraba en una habitación con apenas un poco de luz, era espeluznante. Ya morí, que es lo peor que puede pasar, dijo Jon en tono relajado. Dios, hola chico, tengo que decir que tu vida fue aburrida, y la mía también, ya que como verás, tengo que estar todo el día aquí enviando almas al purgatorio, dijo como si hablara del clima Jon. ¿Qué? ¿Acaso no hay cielo ni infierno? Dijo exaltado, ya que no pensó que todos simplemente nos iríamos al infierno. Dios, sí, y como decía antes que me interrumpieras niño, nuestras vidas son aburridas. Para entretenerme decidí enviar a un mortal a otro mundo, ya que quiero entretenimiento, ya que todos los mundos como Dragon Ball, Naruto, Bleach, Nanatsu no Taizai siempre tienen el mismo final, y ya sabes, el típico protagonista que siempre gana, dijo el dios con fastidio. Dios, así que decidí que enviaré a un mortal al azar, le cumpliré unas peticiones o deseos, y lo enviaré al mundo que quiera, y adivina que tú eres ese mortal al azar, dijo, sacando confeti y lanzándomelo encima. Yo solo estaba en shock, ya que todo esto era mucho que asimilar, pero salí del trance feliz, ya que podré ir a Naruto y hacer de las mías. Me importa poco si el mundo shinobi se va a la mierda. Yo no acepto, supongo que ya sabrás a qué mundo quiero ir. Dije un poco dudoso, pero es un dios, supongo que sabrá lo que pienso. Dios, así es. ¿Quieres ir al mundo shinobi? Es uno de mis favoritos, excepto ese prota solucionando todo con palabras. Yo quería ver sangre, pero espero y pongas ese mundo patas arriba. Bien, te cumpliré 9 deseos, dijo el dios con emoción. Primer deseo, quiero poder manipular al máximo los 5 elementos y el elemento madera. Así como lo logró Tobirama con el agua, Madara con el fuego y Hashirama con el Mokuton. Segundo deseo, quiero tener el Sharingan y poder evolucionarlo a Mangekyo Sharingan y al Rinnegan Supremo con entrenamiento. Pero quiero poder activar y desactivar el Rinnegan. Tercer deseo, quiero un sistema con las funciones de inventario, tienda. Cuarto deseo, quiero tener mi propio mundo en otra dimensión, que solo yo y los que yo quiera puedan entrar, y que crezca mientras más personas van entrando. Quinto deseo, quiero poder copiar y mejorar líneas de sangre, pero sin los defectos como el caso de Go, y que se integren en mi cuerpo. Sexto deseo, quiero poder controlar si tengo hijos, poder decidir si es hombre o mujer, controlar mis genes para que si tengo un hijo solo darle ciertas líneas de sangre. Séptimo deseo, quiero ser hermano de Naruto, pero con diferente apariencia, es la que está en mi mente, puedes verla para que puedas darme esa apariencia, es la de Indra pero pelirrojo. Octavo deseo, quiero que nadie pueda utilizar mi sangre o ADN para experimentos o pueda clonarme, eso sería muy peligroso. Noveno deseo, quiero ser la transmigración de Indra y Asura, pero quiero que su chakra se fusione completamente conmigo. Jon HM. Hubiera pedido que le hagas la vida imposible a mi familia, pero ¿por qué perder tiempo en basuras?, dije con rencor. Dios, está bien, puedo concederte esos deseos y tal vez te dé unos regalos extras que tú te darás cuenta en tu nueva vida. También en el nuevo mundo tendrá algunos cambios pequeños, así que no te sorprendas mucho, dijo Dios con una sonrisa divertida. Jon, está bien, supongo, haré de las mías en el mundo shinobi. Dios, adiós chico, suerte en tu nueva vida, te estaré observando en algunas ocasiones, dijo Dios y me envió por un portal. Mientras tanto, en otro lugar, una mujer pelirroja estaba en una cama acostada y con una expresión de dolor. Kusina Minato, esto duele mucho, dijo la mujer quejándose mientras apretaba la mano de un hombre rubio llamado Minato. Minato, tranquila Kusina, estoy aquí, solo puja más, dijo el rubio con una sonrisa tranquilizadora. La mujer pelirroja seguía pujando y una enfermera la estaba ayudando. Biwako, ya Kusina, puja un poco más, ya veo la cabeza de uno de los bebés, dijo la enfermera llamada Biwako, hasta que se escuchó un grito de un bebé, era pelirrojo y tenía los ojos de un azul muy oscuro casi pasando por color negro. Luego se escuchó otro grito de otro niño, este era rubio de ojos azules y tenía 3 marcas de bigotes en cada mejilla. Todos estaban muy contentos, por los nuevos niños, más Kusina, ya que uno de sus hijos salió igual a ella. Minato, como se llamaran Kusina,
Dijo Minato con una sonrisa. Kusina el rubio se llamará Naruto como el protagonista del libro del maestro Jiraiya y el pelirrojo se llamará Shiro. Ya que ese nombre significa guerrero samurái y quiero que lo lleve en honor a Uzushigakure. Minato estaba feliz por el nombre de sus hijos, ya que les pareció increíbles. Mientras tanto con John, él se alegró que no le pusiera de nombre Menma o algo relacionado al ramen ya que no le gustaba esos nombres estúpidos. Minato quería cargarlos pero Biwako les dijo que primero bañara a los niños, cosa que deprimió a Minato. Hasta que apareció un enmascarado matando a la enfermera Biwako, la esposa del tercer Hokage para los que no sepan, y agarró a los dos niños. Enmascarado 4 Hokage entrega a la Jinchuriki o mato a tus hijos dijo con una voz profunda pero Minato se quedó estático. Enmascarado bueno si tú no decides lo haré yo dijo y lanzó a los niños hacia arriba haciendo que Minato reaccione e instintivamente saltó salvando a sus hijos. Pero la manta que cubría a los niños estaba llena de explosivos, él tiró la manta a un lado y saltó fuera de la casa. La casa voló en 1000 pedazos, pero Minato apareció fuera de la casa con los dos niños en brazos. Minato se teletransportó a su casa y dejó a sus dos hijos en una cuna y se fue a rescatar a su esposa. Lo que no se dio cuenta es que su hijo pelirrojo lo miraba con una sonrisa misteriosa, mientras que su hijo rubio estaba dormido. Fin del capítulo. Soy Madara Uchiha. Hasta el próximo capítulo. Puff John. Vaya, nací pelirrojo y me llamo Shiro, es un buen nombre, desde ahora seré Shiro-sama para mis subordinados, pensé con una sonrisa de lado. Kusina sí que es una bomba, el anime no le hace justicia, mire su linda cara con esa lindos pechos copa C que tiene. Pero se terminó el momento gracias a Obito que tuvo que venir a secuestrarme a mí y a Naruto. Copié con habilidad sus células en Uchiha que tenía y se mejoró al fusionarse conmigo. Me llegaron información de cómo usar los poderes en el Sharingan y el Kamui. Minato nos salvó y nos llevó a su casa, nos acostó en una cuna y se fue a rescatar a Kusina. Fin del post. Yo estaba pensando en qué acciones hacer para beneficiarme. Pero mis pensamientos no duraron mucho ya que Minato apareció con Kusina y la acostó a nuestro lado. Yo copié la línea de sangre de Kusina y la mejoré. Después de un tiempo apareció Minato, me llevó en sus brazos junto a Naruto y Kusina donde Kusina sacó 5 cadenas de sellado de diamantina y envolvió al Kyuubi con las cadenas. Kusina Minato, sellaré al Kyuubi dentro mío y moriré con él dijo Kusina dispuesta a morir. Minato no. Con el último sello que conozco, sellaré al Kyuubi dentro de nuestros hijos. Dijo Minato y comenzó a hacer sellos manuales. Minato sello consumidor del demonio de la muerte. Dijo Minato y en su espalda se formó el Shinigami con un rosario en una mano y en la boca un cuchillo. Kusina Minato por favor no selles al Kyuubi en mis hijos, ser Jinchuriki no es una buena vida para una persona dijo entre lágrimas Minato es lo mejor para la aldea y también el de los niños dijo sonriendo Minato Shinigami por favor selle el chakra en el niño rubio y el alma y cuerpo en el niño pelirrojo dijo serio yo solo sonreí ante eso ya que mejor para mí, tendré a Kurama completo pero sin chakra aunque el zorro lo repondrá con el tiempo, en cambio Naruto no. El Shinigami selló el chakra del Kyuubi en Naruto, dejando sin fuerzas al Kyuubi como para moverse y después selló su alma y cuerpo del Kyuubi en mí. Al principio sentí un ardor en el estómago, pero después me sentí normal.
Shinigami, por ahora no me llevaré tu alma, ya que tienes un destino que cumplir, dijo el Shinigami y desapareció. Minato se quedó de piedra ya que podría vivir con su familia todavía, pero recordó al enmascarado y a la profecía de su maestro Jiraiya. Minato Kushina, tenemos que irnos por ahora de la aldea, el enmascarado que nos atacó volverá por el chakra del Kyuubi, tendremos que entrenar a Naruto por unos años, dijo Minato serio. Kushina, entiendo, ¿y qué hay de Shiro? Preguntó Kushina. Minato lo dejaremos en la aldea, él vivirá como el héroe de Konoha, y cuando volvamos seremos una familia de nuevo, dijo Minato sonriendo, y Kushina también sonrió. Kushina, está bien Minato, dijo Kushina. Minato y Kushina dejaron dos clones de sombra con mucho chakra para que todos piensen que murieron. Mire a Minato y Kushina que se estaban marchando con Naruto en brazos, saltando de árbol en árbol perdiéndose de mi vista. Shiro HM. No me importa, ni siquiera los considero padres, aunque Kushina tenía un buen culo y un par de tetas que pude saborear, dije en mis pensamientos con una sonrisa pervertida. Time skip. Después de que Kushina y Minato se fueran, llegó el tercer Hokage, me alzó en brazos y me llevó con él. Yo solo lo miré analizándolo, ya que vi suficientes teorías de Hiruzen Sarutobi como para confiar en él. Siempre me pareció que manipuló a Naruto, para que quiera convertirse en Hokage y proteger a todos. Llegamos a un salón, donde todos los líderes de clanes estaban sentados alrededor de la mesa grande. Shikaku, ¿qué pasó con el Kyuubi Lord Hokage? Dijo Shikaku serio. Hiruzen, Minato y Kushina sellaron el Kyuubi en el niño que está en mis brazos, dijo Hiruzen serio. Danzo, Hiruzen, yo sugiero que me entregues al Jinchuriki para que sea leal a Konoha, dijo Danzo con su típica cara sin emociones. Hiruzen, no Danzo, el niño vivirá una vida normal como cualquier niño, y entrará a la Academia Ninja cuando tenga cierta edad, dijo Hiruzen. Hiruzen, también prohíbo a todos en esta sala que compartan la información sobre quién es el Jinchuriki, dijo Hiruzen seriamente. Todos se fueron de la sala para comenzar con los preparativos para la reconstrucción de Konoha, pero Hiruzen me llevó caminando por las calles de Konoha. Time skip. 5 años después Hiruzen me dejó en un orfanato, en donde al principio me trataron bien, pero al parecer el personal del orfanato le llegó la información que era el Jinchuriki y ya no me alimentaban, me castigaban por cualquier cosa que hacía. No me importaba cómo me trataban, ya que ya sabía cómo sería el trato hacia mi persona. Mi apariencia era de altura un poco más alto del promedio, tenía mi cabello rojo largo, cejas pequeñas. Yo entrenaba todos los días por la tarde desde los 4 años en los bosques, lanzando piedras a unas lianas que hice. Quería lograr el Shuriken Jutsu a la perfección como lo hizo Itachi, practicaba mucho mi lanzamiento de Shuriken. Hacía un poco de ejercicio, no mucho ya que mi cuerpo todavía no está desarrollado lo suficiente. Cuando cumplí 5 años la directora del orfanato me echó del orfanato el día de mi cumpleaños, donde al caminar por las calles una turba de aldeanos me persiguieron, también había algunos chunin. Me atraparon, me golpearon de muchas formas, ya sea con sus puños, patadas, rodillazos e incluso usaron palos de madera. Yo solo estaba sin emociones, aunque lloraba por el dolor, ya que mi cuerpo era débil por ser un niño. Yo solo miraba las caras de todos los que me estaban golpeando, ya que cuando me vaya de este basurero mataré a estos malnacidos junto con sus familias. Después de esa paliza que me dieron los aldeanos y algunos ninjas pasaron días. Me encontré con alguien que no esperaba encontrarme. Flashback. Un día Shiro salió a comprar dangos con el dinero que robó, pero chocó con alguien y se cayó de trasero. Un libro naranja cayó encima de Shiro y decía Icha Icha Paradise. Al levantarse Shiro vio en shock que frente a Shiro estaba Kakashi Atake, hijo de la leyenda Sakumo Atake, pero conservé la calma y no me puse nervioso. Levanté el libro y lo miré con más atención. Icha Icha. Demonios, que yo sepa, los que leen esta cosa son los que tienen una relación con su mano. Dijo Shiro en voz alta y la gente al ver que Shiro le entregaba el Icha Icha a Kakashi se rieron entre dientes. HM. ¿Qué sabes tú? De buena literatura, dijo molesto y sonrojado por el comentario del niño, aunque por su máscara no se podía ver su cara avergonzada. Pero prestó más atención al niño frente a él, cabello rojo, ojos azules, abrió sus ojos en sorpresa ya que el niño frente a él coincidía con su sensei Minato Namikaze y su esposa Kushina Uzumaki. A propósito, ¿cómo te llamas? Preguntó Kakashi con calma. Shiro. ¿Y tú? Dijo Shiro sonriendo de lado. ¿Y tu apellido? Dijo Kakashi fingiendo curiosidad, pues me dijeron que mi apellido es Uzumaki, aunque no me gusta, suena tonto, así que no lo uso, dijo Shiro con las manos en los bolsillos. Bueno, me voy, quiero comprar dangos. Adiós, dijo listo para irse, pero Kakashi habló. Espera. ¿No quieres que te invite a comer? Dijo apresurado Kakashi viendo que el niño se iba a ir. Claro, ¿por qué no? Pero quiero carne asada, dijo Shiro. Está bien, dijo Kakashi. Fuimos a comer carne asada, al lugar que fuimos era donde el equipo Genin de Asuma venía a comer. Disfrutamos una buena comida y nos hicimos preguntas sobre qué nos gusta y esas cosas.
Yo le dije que me gusta el ninjutsu, los dangos, carne asada y las hamburguesas, que aún no existían, cosa que deprimió a Shiro. A Kakashi le gustaba leer pornografía, saurio a la sal y sopa de miso con berenjenas. Fin del flashback. Kakashi confrontó al tercer Hokage por ocultar la identidad de Shiro a él, que era alumno del cuarto Hokage. El tercer Hokage trató de persuadirlo, pero no funcionó y le contó toda la verdad. Kakashi a veces vigilaba a Shiro y lo protegía, ya que los aldeanos lo golpeaban. Pero no podía siempre, ya que tenía que hacer misiones obligatorias. Y se maldecía por eso, ya que cada vez que llegaba a la aldea encontraba a Shiro en el hospital. Fin del capítulo. Soy Madara Uchiha. Hasta el próximo capítulo.